Hola a todos, bienvenidos a mi video de hoy. Hoy va a ser uno corto porque esta semana he estado asistiendo a un evento llamado TOSCON 2021 y aquí estoy en el hotel en el que se está haciendo. Esta actividad es una conferencia educativa organizada por Objective Standard Institute y en este video les voy a contar un poco sobre mi experiencia esta semana, los highlights, los aspectos que más me gustan de actividades como estas y por qué pienso que son muy valiosas. Entonces va a ser uno corto, solo compartiéndole reflexiones que tengo ahora sobre lo que me encanta de estas actividades. Esta actividad es organizada por Objective Standard Institute, que es una organización que se dedica a difundir ideas y a educar en temas de filosofía, de desarrollo personal, de desarrollo de carrera y arte, comentario cultural y todo tipo de cosas que para mejorar la vida de nuestra vida y ser mejores seres humanos y defender la libertad y promover florecimiento humano en general. Entonces la conferencia se trata de exactamente de esos temas, sobre cómo los asistentes podemos mejorar nuestra propia vida para florecer y defender la libertad en las sociedades en las que vivimos. Entonces la conferencia empezó el miércoles pasado y hoy sábado es el día final. Entonces han sido 4 días intensos de aprendizaje, de conocer nuevas personas y de hacerme nuevas preguntas y hablar de proyectos e ideas con estas personas que estoy conociendo. Entonces el miércoles empezamos con un banquete y ahí reconecté con gente que yo ya conocía y conocí gente nueva y fue bien especial tener ese banquete el miércoles porque después de mucho tiempo, todos de los que estábamos acá no habíamos tenido la oportunidad de regresarnos a reunir con tantas personas. Aquí están asistiendo más de 200 personas esta semana y fue una noche bien especial y tuvimos comida y después nos quedamos hasta tarde solo hablando y poniéndonos al día con nuestras amistades y hablando sobre nuestras expectativas para la semana, que particularmente las mías se han completado, ha sobrepasado en realidad. Y después el jueves, ayer y hoy los días han estado llenos de actividades, principalmente charlas y también en la noche hay actividades sociales y en las horas de comida nos juntamos, hacemos diferentes grupos con la gente que conocemos, gente nueva siempre, y vamos a comer y vamos a hablar y a compartir de nuestras vidas, conocernos más, presentarnos a más personas. Y de mis actividades favoritas han sido, bueno, hay tal vez 3 tipos de actividades principales, que son las actividades curriculares, que son las de las charlas. Después están las actividades extracurriculares en la que cada uno, por ejemplo, las comidas o los cafés, o en las noches los after parties, y también hay eventos sociales que son parte del evento, que son, por ejemplo, ayer hicimos un karaoke y también tuvimos clases de Lindy Hope, que es swing, y también el jueves hubo una banda de rock alternativo tocando y mis amigos estaban bailando ahí. Entonces, en las charlas, de mis charlas favoritas han sido una que fue sobre historia. Esta pasó el jueves. Eric Daniels es un doctor, no sé exactamente de qué, pero él estuvo hablando sobre la importancia de la historia, de estudiar y cómo estudiar historia tiene un significado profundamente personal para uno mismo. Mi mayor takeaway fue cómo estudiar historia nos ayuda a darnos cuenta de la importancia, el rol de la moralidad en la vida de cada uno, y también el rol de las ideas en los cambios culturales y en la evolución de nuestras sociedades. Entonces esa ha sido una de mis charlas favoritas. Otra de mis
de mis actividades favoritas fue ver un panel con Bradley Thompson, que es otro historiador, es mi historiador favorito, y él habló sobre las ideas revolucionarias de Estados Unidos. Entonces, esas han sido dos de mis favoritas. También hubo una charla de David Crawford en la que él habló sobre música y sobre cómo nosotros podemos invertir más tiempo en la música, y él habló sobre diferentes niveles en los que podemos hacer esto. El nivel de escuchar música y crear una colección, después el nivel de bailar a la música, después el nivel de cantar música, después otro nivel de aprender a tocar un instrumento y después a escribir un instrumento. Entonces él dice que hay diferentes niveles en los que uno puede invertir para apreciar y incluso crear música por nosotros mismos. Eso fue algo bien cool que pasó ayer, porque él dio la charla y después en la noche él mismo dio unas clases de Lindy Hop, que es swing dance, y todos estábamos bailando y aprendiendo los pasos y rock, tap, rock. Yo no sé mucho de eso, pero fue súper divertido. Y después hubo un karaoke y yo hice el intento de cantar yo mismo una canción de Michael Jackson. Me encanta Michael Jackson. Y habían más personas. Eso duró como más de 3 horas, ese karaoke, y fue súper divertido. Solo todos darnos un poco de valentía y valor para solo expresar lo que nos importa, la música que nos gusta, y solo liberar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y solo divertirnos al final. Y eso fue una actividad muy gratificante y fue súper divertido solo ver a mis amigos cantar y yo mismo pasar al escenario. Y yo tengo sí, eso me gustó muchísimo. Y hoy ya terminaron todas las charlas. Y las charlas, la última charla fue de Craig Biddle. Y esta fue una que me encantó. Es un tema que me fascina a mí, porque él estuvo hablando sobre espiritualidad y cómo la espiritualidad es un aspecto de la vida humana que la religión ha monopolizado. Se habla de exaltación y de gozo y de espíritu y de llenarnos espiritualmente y de nutrir nuestro alma, pero eso está demasiado relacionado con religión y con ir a la iglesia. Pero el punto de Craig Biddle es que en conferencias como estas, en las que son organizadas, en general, mi principal experiencia con este tipo de experiencias que he tenido yo han sido en conferencias organizadas por organizaciones que hablan de Ayn Rand, organizaciones dedicadas basadas e inspiradas en las ideas de Ayn Rand. Entonces el punto de él era que no necesitamos en realidad religión, no necesitamos misticismo, no necesitamos religión para tener una vida vibrante y llena de valores espirituales. El punto de él es que lo espiritual se refiere a esos aspectos de la vida humana que no son materiales, que no son físicos, como amor y valorar amistades, tener un propósito, valorarnos a nosotros mismos, nuestra capacidad de pensar. Todos esos aspectos de nuestra vida que no pertenecen a lo material, que pertenecen a nuestra conciencia y a nuestra mente, son los aspectos espirituales que nosotros podemos venir a cultivar y a rejuvenecer, a cultivar y a llenar y a gratificarnos en experiencias como estas. Como mis principales experiencias han sido TOSCON de Objective Standard y también las del Ayn Rand Institute de OCON, que ha sido una experiencia muy especial para mí. Y hoy lo último que nos queda es el banquete final, y va a haber una comida de gala y después vamos a ponernos a bailar. Así que ahorita estoy por ponerme el traje que traje, y
sí, ha sido una experiencia muy especial y yo estaba pensando en si no o si hacer este video, pero me alegro de haberlo hecho porque me ayuda a apreciar mejor qué es lo que he vivido y espero hablar más de esto después y espero reflexionar más de esto y también hablarles de cómo ustedes también podrían aprovechar este tipo de oportunidades. Así que si les interesa más, también escríbanme y yo ahí les estaré compartiendo más. Así que sí, este fue el video que al final sí se extendió hoy y ha sido una semana súper divertida y de mucho aprendizaje y de conocer muchas personas. Eso es algo que he mejorado con el tiempo, mi habilidad de conectar con las personas y de solo hacer el primer paso en saludarlas, porque eso es algo que me cuesta. Entonces la estoy pasando súper y espero que ustedes en el futuro puedan también hacerlo. Y sí, gracias por acompañarme hoy. Fue un video en el que quería compartir estas cosas. Así que nos vemos la otra semana y bye.